Qué gusto. Eh, no, Dago, tranquilo, Virginia te va a hacer una presentación ya formal, pero yo voy a hacer una a mi manera y de ahí te preguntamos y tú empiezas. O sea, no te preocupes. No te Vas preocupes a que ver va a qué, ser vas tranquilo. a ver qué rico. Bueno, voy a dar inicio formal a este primer encuentro de Pedagogía TIEC en su sexta ronda. Hoy es un día muy especial porque nos acompañan tres personas que han trabajado por muchos años eh, vinculados a Casa Taller de alguna u otra manera en distintos proyectos. Esta noche nos van a acompañar en este orden Dagoberto Chum, quien es educador popular, teatrista, escritor y narrador oral. Irma Tequiroz, comunicadora social, tallerista TIEC, compositora y cantante. Y Adalberto Hernández, arquitecto, educador popular, tallerista TIEC con especialidad en pueblos indígenas. Les queremos dar la más cordial bienvenida en estos 21 años de Fundación Casa Taller, que es la razón por la que estamos haciendo estos encuentros de gente que ha trabajado en los proyectos y que ha puesto el corazón pues en cada gestión que se ha hecho, en cada taller, en cada visita o recorrido por el país. Así que sin más le voy a dar la palabra a Gloria para que les dé la bienvenida y entonces empezaríamos en ese orden. Primero Dagoberto, después Irma y Adalberto. Bienvenidos. Bueno, un saludo. Como decía ahora, hoy tenemos representantes del patio, porque en otros encuentros hemos tenido participación internacional, pero hoy estamos los del patio. Esperamos que entren al Zoom nuestros invitados de Colombia y porque también sus aportes nos enriquecen muchísimo. Como igual la riqueza que tenemos hoy de la diversidad cultural, de la representación panameña, creo que nos va a mostrar otra faceta de lo que es esta exploración que tenemos como seres humanos por el desarrollo del pensamiento creativo y que se ha concretado en la pedagogía TIEC. Vamos a dar la entrada a Dagoberto y yo quiero explicar por qué insistí tanto en que Dagoberto estuviera con nosotros hoy. Dago, cuando hicimos el pequeño curso TIEC en plena pandemia, tú no podías estar porque te estaban operando de los ojos. Pero tú siempre has estado en la tribu, tú siempre estás. Como siempre estás en los proyectos de Casa Taller, aunque no estés, pero en general nos acompañas a las jornadas de cuento, a enriquecer cada uno de los proyectos que nosotros hemos realizado. Y en definitiva, tú eres la tribu porque, como todos nosotros, nos forjamos en ese proyecto emblemático del abuelo de mi abuela. Así que hoy te hemos invitado para que nos cuentes tu experiencia desde ese primer encuentro con Casa Taller y cómo tú has procesado esa experiencia del abuelo y cómo lo has llevado a tu propia creación, en tu propio campo de trabajo, que es algo que yo respeto muchísimo, porque como educador popular, Dagoberto es absolutamente auténtico. Nunca en todos estos años le he visto que abandone a su gente. Y es un creador a nivel latinoamericano de eventos, de cuentería. Es un hombre con una mirada. Sin embargo, siempre su polo a tierra es su gente. ¿Sí? Él siempre está con las bases. Y quiero decirte, Dago, que cuando me hablaron de ti para el abuelo de mi abuela, lo primero que me contaron de tu trabajo, para mí fue un sentimiento de respeto por tu compromiso con el pueblo. Así que bienvenido, Dago. Dago, allá. Sí. Ya empiezo mal porque ya me pusiste lacrimógeno, Gloria. ¿Ves? Sí, eh, sí, para mí, Casa Taller y el abuelo de mi abuela fue entrar en una experiencia distinta y en una comunidad muy especial. Yo venía de diferentes experiencias educativas. Por un lado, la educación popular y el teatro popular, que está
marcado mucho por toda esa pedagogía que planteó Paulo Freire, de pedagogía del oprimido. Venía bastante marcado por eso desde los años 80. También venía por un proceso de militancia política. Yo fui dirigente revolucionario desde la adolescencia y en algún momento entro para poder sobrevivir en este esquema de la educación tradicional porque me toca ser profesor de teatro en la Escuela de Bellas Artes de Colón, que anteriormente era INAC. Entonces, cuando yo llego a Casa Taller, lo primero que me pregunté, digo, bueno, ¿quién supo de mí? ¿Cómo es que llegué acá? Pues, ¿cómo me invitaron? ¿Y esto de qué se trata, no? Y fue una cosa como decir lo que decía, ir de sorpresa en sorpresa, ¿sí? Lo primero era que en las pedagogías tradicionales siempre teníamos, como quien dice, claro qué íbamos a enseñar. Y acá lo primero que nos propone Gloria es conquistar el espacio. O sea, entro en un taller donde yo, bueno, y esto, ¿cuál es el objetivo general? Los objetivos específicos, ¿cuál es el asunto aquí? Y lo primero que nos dicen es caminen, caminen, caminen y apropiémonos del espacio. Entonces, ya desde allí es un rompimiento porque es desde el ser, desde el estar, desde el cuerpo, ¿sí? Y esa relación de proxemia, esa relación de espacio, cuerpos, y, y, y se va creando entonces allí eh, una, establecer los primeros vínculos. Entonces, siento que eso de tejer los vínculos para mí fue como una sorpresa, porque nosotros siempre veníamos como quien dice, aquí este es el contenido y esto es lo que vamos a enseñar. Entonces, acá no. Aquí era primero abrirnos a una experiencia y establecer una comunidad de aprendizaje. Luego, cuando ya vamos explorando y se nos propone a cada uno ir estableciendo temas o ejes para taller, de nuevo el asunto de que yo decía, bueno, ¿en qué contenido? ¿Para qué? ¿Dónde? Y lo que nos iba llevando Gloria y Mona y Antonella era el asunto de la pregunta. Íbamos más que todo explorando, aprendiendo a preguntar y aprendiendo a escuchar, ¿sí? Entonces, era como llegar, era como una propuesta de llegar a las comunidades con la mano abierta. Porque cuando abres la mano, primero dices, vengo en son de paz. Y cuando la presentas, también estás diciendo, vengo a recibir. Y sin embargo, para mí era también ir a la comunidad, pero no con la mano vacía. Porque se nos pedía hablar de un tema, hablar del otro, escuchar los temas de los demás, participar en la exploración de los talleres de los demás. Todo eso nos iba enriqueciendo, pero además en tu tema había que hacer una búsqueda, había que hacer una investigación. Y esa investigación era, como quien dice, regresar a tus propias vivencias, por un lado, regresar a tu experiencia y también hacer una lectura, porque el proyecto iba, el abuelo de mi abuela estuvo muy vinculado al asunto de las lecturas. Y entre las lecturas, no era la prioridad la lectura bibliográfica, o sea, la lectura de libros, había la lectura de las miradas, la lectura de la cercanía, la lectura de la comunidad, la lectura de la observación, había todo ese tipo de lecturas
pero también la lectura de libros, ¿sí? Entonces, nosotros buscamos en la bibliografía panameña e internacional cosas que nos hablaran de nuestro tema. Entonces, en ese sentido, significaba como una cierta responsabilidad de que cuando llegas a la comunidad, no llegas primero a imponer nada, pero tampoco llegas a improvisar a lo loco. Tú vienes con la mano abierta para recibir, pero no vienes con la mano vacía, como quien dice, para solamente recibir, sino hacer un intercambio. Y para mí eso fue muy, muy enriquecedor. Por otro lado, había ese asunto de que la investigación no era para, como quien dice, escuchar tu propio eco, escuchar tus propias respuestas, sino incluso cuestionarte las respuestas que tú tenías antes. Y era una investigación para ir, como quien dice, cultivando la sospecha, cultivando sospechas, de tal forma que cuando tú ibas al encuentro con la comunidad, era como provocar respuestas. Era como provocar respuestas de las comunidades para entonces mantener ese intercambio de saberes. Algo que era muy, muy interesante cuando estábamos en los talleres de el abuelo y mi abuela, era un concepto que en algún momento lo dijo Gloria, yo no sé si ya lo tenía sistematizado, pero yo lo apunté y lo sigo usando todos, en todas las propuestas de talleres que trabajo, ya fuera de casa taller, que es el concepto de LEA. O sea, no se trata de que la gente sea actrices, actores, pintores, dibujantes, músicos, sino que cada uno puede explorar algún tipo de expresión artística para poder proyectar su conocimiento, sus verdades, sus inquietudes. Entonces, para mí eso, en algún momento escuché que Gloria le llamaba eso lenguajes de expresión artística. Y yo, espérate, déjame apuntarlo. ¿Sí? Entonces, ese concepto, para mí, que trabajo teatro, trabajo escritura creativa con mis estudiantes, con mis amigos, trabajo también cuentería, me resultó muy, muy, muy importante porque ya me daba otro enfoque, otra mirada a esto de el papel del arte. El papel del arte en la vida de la gente, no solamente como un enriquecimiento estético, sino como un enriquecimiento existencial. Y la posibilidad que tenían las artes de servir de vehículo, de instrumento para que la gente pudiera comunicar, expresarse y conversar, establecer vínculos. Entonces, también eso de ir, para mí, el abuelo y mi abuela fue algo hermoso. Creo que es el proyecto más hermoso en que he participado. Yo también. Sí, porque cada comunidad era un descubrir, un encuentro diferente. Cada comunidad era encontrar las culturas de nuestro Panamá. Porque siempre se dice la cultura panameña, pero la cultura panameña es una abstracción. En realidad es como millones de átomos que construyen ese ser que es las culturas panameñas. Entonces llegar a una comunidad y ver vínculos diferentes, ver cómo la gente hablaba de su comunidad y empezaba a apropiarse de la historia de su comunidad, eso fue para mí algo hermoso, porque ya era ver la historia desde la vivencia, ver la historia desde la experiencia mía, desde la experiencia de mis padres y la experiencia de mis
abuelos. Entonces, en estos momentos, bueno, en ese momento yo no lo veía tan claro. Sí teníamos claro que se estaba provocando un diálogo intergeneracional y de eso hablábamos, eh, muy orientados por la maestra Gloria, por Antonella, por la Mona, más que todo por Gloria, pero eh, ahora ese diálogo para mí cobra cada vez más vigencia, porque hay una tendencia eh, gerontofóbica, ¿sí? Y yo no sé si ahora lo siento, porque ya yo estoy viejito, el 28 cumplo 67 años, pero hay una cuestión de que como el conocimiento cada vez eh, se está reproduciendo, la tecnología más que todo se está reproduciendo a una velocidad vertiginosa, hay la tendencia de darle sobrevaloración a la tecnología, sobrevaloración a esos saberes globalizados y encasillados y enlatados que nos impone la globalización eh, del sistema. Y entonces se siente como una desvaloración a veces de los saberes ancestrales y de los portadores de esos saberes ancestrales que son los abuelos, los, los predecesores. En ese sentido, para mí, en el trabajo nosotros acá en Colón estamos planteando, quizás inspirados también por toda esa experiencia de la abuela de mi abuela, eh, el concepto de legado histórico, ¿sí? La herencia histórica. Y les digo yo a mis estudiantes, las personas con las que trabajo, que no necesariamente son mis estudiantes, les hablo de que somos herederos y gozadores de un legado. Y ese legado es tan sencillo que, que estamos rodeados de ese legado y no lo valoramos. En el momento que abrocho un botón de la camisa, ahí hay millones de años de descubrimiento, de técnicas. Del momento que me como un plato de comida, ahí hay millones de personas que murieron solamente por saber o no saber qué se podía comer y qué no se podía comer. Entonces, eh, todo ese enriquecimiento de que esta comida, que en ese momento era insípida y luego fue mejorando y ahora tiene esa sazón y en otra cultura tiene otra sazón y en otra cultura se llama de otra forma, todo eso es un gran legado. O sea, nosotros somos todos los días, cada vez que amanecemos. Si eres creyente, dale gracias a Dios. Si no, eh, eh, dale gracias a la naturaleza. Pero somos herederos o de Dios o la naturaleza, según seas tu creencia, pero también herederos de millones de hombres y mujeres que te antecedieron y que tienen ese legado. Y que el propósito de la vida de cada uno es gozar ese legado, aprovechar ese legado, disfrutar ese legado, pero también dejar algo a las futuras generaciones. Entonces, ese concepto también de comunidad me lleva al concepto africano de Ubuntu, de soy porque somos, ¿sí? Porque en realidad, si nosotros fructificáramos, nos multiplicáramos ese concepto de Ubuntu para todo lo que hacemos, muchos de los problemas de las guerras, de los odios y de las situaciones que tenemos no existirían, porque tendríamos más fraternidad, tendríamos más igualdad, tendríamos incluso más libertad. Esos conceptos que se plantearon en la Revolución Francesa, que en alguna forma siguen vigentes, pero que nosotros lo hemos dejado como etiquetas, ¿sí? Entonces, en redondo siento que para mí fue muy importante, sigue siendo muy importante, esa experiencia que tuve con el abuelo y mi abuela, y luego
mantener algún vínculo con Casa Taller y toda la pedagogía que nos compartió Gloria. Dago, para la pedagogía TIEC, en los talleres, nosotros trabajamos justamente alimentando los proyectos creativos a partir de un taller TIEC, que es el Taller Integral de Expresión Creadora, que es como el núcleo, el semillero de ideas que te mueve para luego generar ideas para otros proyectos. El cuento para nosotros es el alma de nuestro trabajo, nos alimenta, nos mueve, nos da caminos, es un territorio de conocimiento y tú tienes esa fuerza en el cuento. Háblanos un poquito de esa experiencia tuya con el cuento. Bueno, yo vinculé casi siempre el asunto de los cuentos a las vivencias estas primero, más que el cuento como tal en aquel momento, antes de buscar eso de cuentacuentos, era más que todo el testimonio. Porque yo venía de una experiencia, como decía, de militancia revolucionaria entre jóvenes, y para mí era muy importante el testimonio, y el testimonio nos llevaba a otra forma de ver la historia. Entonces, por ese camino fui descubriendo poco a poco las culturas, y las culturas las empecé a aprender a través de las historias. Y cuando yo empecé a contar cuentos para un grupo de niños que nunca habían visto teatro y no sabían lo que era el teatro, entonces yo le inventaba historias. Y sin saber empecé a contar historias, tanto historias que ya conocía, o también explicar la historia de otra forma, como inventando historias. Entonces, eso fue mi nacimiento como cuentacuentos. No estaba consciente de eso hasta que en algún momento alguien me preguntó, ¿cómo empezaste a contar cuentos? ¿Sí? Entonces, para mí en esto de la cuentería, es muy importante dos cosas. Para nosotros es como una oportunidad de hacer un relevo, como un chasqui, ¿sí? Los incas tenían un sistema de escritura a través de amarres de sogas que le llamaban quipus, y corrían y le entregaban al otro correo la historia. Entonces, para mí, por ejemplo, esto de las historias tradicionales es como la oportunidad de que tú seas portador de una historia y tienes la responsabilidad de ser un chasqui, un relevo en entregar ese mensaje. Por eso yo no sé, en algún momento, si recuerdas, Gloria, que tuve un poquito de discusión por el asunto del Congo, que yo era muy celoso con el asunto del Congo, porque es como decir, hay elementos de la tradición que para mí significan una responsabilidad muy grande. Entonces, siento eso de que en cuanto a las historias, nosotros tenemos que respetar los portadores originales. Claro, cada cuento, cuando pasa de boca a oído, cuando otra gente las escucha y lo vuelve a contar, va cambiando, ¿sí? Pero que cambie fluyendo, no porque nosotros nos creamos los mejores creadores y entonces transformemos la tradición oral. Entonces, para mí, las historias son una forma de encontrarnos con el otro. Es una forma de encontrar la humanidad. Es una forma también, es como un recurso y a la vez un vehículo, un instrumento que nos ayuda mucho a entender, a tener empatía, a comprender
a los otros seres humanos, a las otras culturas, desde entender su visión, entender sus emociones. Así que para mí, bueno, y ya luego alguien dijo que ya era cuentacuentos, participé en encuentros internacionales. Este año que viene, si Dios lo permite, voy a hacer el 10º Mar de Cuentos, Encuentro Caribeño de Narración Oral. Y he seguido haciendo cosas, he visitado países, turismo de pobre, porque si fuera con mi plata nunca hubiera conocido tanta gente y tantos pueblos y tantos países. Ay, gracias, Dago. Bueno, Ya ha hablé pasado mucho. No, el tiempo de este primer compartir, pero gracias por tu compartir tan rico y tan valioso. No nos vayas y no te preocupes que las preguntas vienen al final. Te aseguro que vendrán más preguntas y comentarios. Vamos a pasarle el turno a Irma por cuestiones de tiempo para que tengan pues todos oportunidad de compartir. Adelante, Irma. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a Gloria y a Virginia y a todos ustedes quienes han organizado estos encuentros que me parecen maravillosos y por darme este espacio, invitarme junto a tantos otros, en especial hoy Dago y Beto, a contar mi cuento. Entonces yo les voy a contar, mi cuento se llama La pedagogía TIEC y yo. Había una vez una niña que era niña y habitaba el caos. Creativa desde la médula central de su alma, entendía que transitaba un mundo poblado de preguntas e incertidumbres. Ella, en su conciencia antigua y ancestral de muchas vidas y tantos sabios y magas, escuchaba las múltiples voces que le decían: niña creativa, usted es un artista, cante, pinte, cuente, escriba, baile, lea, componga sus propias canciones y forje su espada implacable de luz inmortal. Proponga usted para su propia existencia y constrúyase un mundo paralelo en el que al fin resuelva su propio acertijo. ¿Pero qué acertijo?, preguntaba la niña. ¿Dónde encuentro las preguntas? Viva, le decían las voces, y revise sus raíces. Entienda de dónde viene la lucha por las libertades y la justicia de sus abuelos. Las revoluciones políticas y sociales, de dónde corre su sangre. Los valores y los miedos de sus abuelas. Las ideologías, los prejuicios, la cultura, los modales, los ideales de su padre, las enseñanzas eternas y toda la poesía, cuentos, música y rebeldía de su madre. Luego, cuando lo tenga claro, abra sus alas y salga de la rama, ábrase su propio camino, descubra por qué decidió nacer como niña y alce el vuelo. Esta niña se llama Irma Teresita y es la niña que todavía a mis 52 años me habita. Es la niña que cuando un día leyó por azar en un letrero la frase célebre que dice raíces para conocernos y alas para volar, dijo, ah, por ahí va la cosa. Entonces, ¿cómo llegó mi niña a encontrarse con el TIEC? Yo había sido presentadora de televisión, cantante profesional, estudiante de comunicación social y había explorado todos los cursos de artes en los que meten a los niños y a las niñas. Ballet, piano, guitarra, pintura, dibujo, cerámica, canto, teatro, en fin. Viviendo como en esa película famosa, todo a la vez, en todas partes, al mismo tiempo. Ya más crecidita, en 1996, cuando estudiando comunicación social en la UCMA, ya cantaba y componía nuevas canciones con la Sony y era presentadora de televisión en TVN, yo hacía mi tesis de grado para proponer una metodología nueva de educación creativa. Ese año me fui de viaje a investigar en Venezuela, a Colombia, a Estados Unidos, sobre unos talleres de escritura creativa que quería implementar en Panamá. Mi tesis de grado como comunicadora social era una propuesta para implementar talleres de escritura creativa en la carrera de comunicación social de la UCMA, porque en ese entonces no existían. Además, no existían en Panamá. Además, cuando hablaba con mis profesores de comunicación me decían, ¿talleres? ¿Cómo así? ¿Vas a reparar carros? La gente no hablaba de talleres.
Terminé mi tesis con mucho esfuerzo, la sustenté, me pusieron triple A y con ese impulso, a pesar de no estar tan segura de convertirme en una adulta, vestida de adulta y con responsabilidades de adulta, en 1997 me casé y comencé en mi casa con una propuesta personal de talleres gratuitos de escritura creativa que duró más de 3 años. Ese espacio de encuentro colectivo, a partir de mis investigaciones previas, se llamaba el Taller de los Miércoles. Y para mi felicidad, de ahí salieron varios escritores que hoy en día han sido premiados con el más alto galardón literario del país, el premio Ricardo Miró. Al año siguiente, en 1998, logré que mi propuesta de talleres se implementara como parte del currículum de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, y así empezó mi pasión por diseñar y dictar talleres creativos. Quería compartir mis hallazgos pedagógicos y mis talleres con más personas, mostrarles la magia de las palabras, de pensar creativamente. Claro, en ese momento no sabía de qué se trataba eso de hallazgos pedagógicos. Eso lo sé ahora, gracias a Gloria. Llevaba conmigo toda la fuerza del arte y de la creación, pero no sabía todo mi potencial. A nivel pedagógico, me sentía muy sola en Panamá, porque no encontraba mucha gente que hablara el mismo idioma que yo hablaba. De hecho, todavía hoy en Panamá, los colegios y las escuelas basan sus materias en clases formales llenas de discurso y charlas. Yo quería explorar y compartir mi visión tallerística. Y en esa búsqueda me encontré un anuncio en un periódico sobre una escuelita taller que empezaba en San Francisco, 1998, y se llamaba Casa Taller. Recorté el anuncio y enseguida llamé por teléfono. ¿Aló? Me contestaron del otro lado. Ajá. Quedamos en vernos al día siguiente. Llegué para contarles y conocerlas. Había una pequeña casa amarilla en el barrio de San Francisco, cerca de Atlapa, y ahí habían 3 mujeres esperándome. Una era Gloria, la otra era Mona y la otra Adriana. Para mi sorpresa, ellas ya gestaban una metodología, ya tenían un camino recorrido y tenían una propuesta pedagógica amplia sobre talleres. Su propuesta se basaba en un jardín de educación preescolar para niñas y niños. Y Gloria me contó que tenía una vida de talleres y arte y danza y propuestas que me hizo sentir que había encontrado la maestra que yo estaba buscando. Porque dicen que las maestras aparecen cuando uno está lista, como el Jedi. Por mi parte, yo venía con mi idea de talleres para adultos. Creía en la necesidad de compartir el arte y sus posibilidades con los niños y las niñas reprimidos por los colegios tradicionales que se habían convertido en gente seria, aburrida, formal, trabajadora, y necesitaban jugar más. Tal vez proyectándome a mí misma, quien ahora me vestía como adulta y futura madre de familia. No sé si ellas los pensaron así, pero cuando me encontré con esas mujeres de Casa Taller, yo me sentí que había llegado a un oasis existencial. Estaba a las puertas de un Big Bang universal. Y el Big Bang sucedió para mí. Fue una explosión de pensamientos creativos y de nuevas preguntas. La niña, ya mujer y próximamente embarazada de Juan Diego, mi primer hijo, se había encontrado con una propuesta pedagógica con metodología que le abría los ojos, el corazón y la mente a posibilidades impensadas. Para ese entonces empezaba la librería Excedras y El Hombre de la Mancha de Panamá, y parecía como si se alinearan nuestros saberes y deseos. El mundo conspiraba para que estas cosas sucedieran. Con ambas librerías ya yo había hecho talleres de poesía y escritura creativa. De mis encuentros con Gloria y Mona se multiplicaron las propuestas para la hora de los cuentos en Casa Taller, y junto a ellas hicimos talleres de literatura creativa para adultos. Para eso también hicimos danza creativa, a donde conocimos a Carlos Güell, o lo conocí yo, de canciones de cuna para madres, para nanas, y mi niña interior se encontró con muchas otras niñas y niños vestidas de infancia y vestidas de adultos, con los que hicimos redes
y construimos nidos. En ese encuentro conocí a Ginny y a Margarita, quien hoy es mi gran amiga, y se convirtieron en las maestras de mi hijo Juan Diego cuando nació, porque me lo llevé de bebé para Casa Taller. Y también a Edwin, y a Mona de vuelta, y después vinieron Lida y Pato, y María B, y tantas otras maestras de jardín que se estaban formando y no formaban, sabiendo y sin saber lo que significaba este océano de conocimiento personal y colectivo que compartíamos a través de múltiples lenguajes de expresión En 200 artística. metros, gira levemente a la derecha con dirección. En 200 metros voy a girar a la derecha, porque el viaje pedagógico se fue saliendo de las paredes de esa casita amarilla y llegó a las calles de todo el país a través de organizaciones que fueron creyendo en las propuestas y en las palabras habladas y escritas y en la poesía y el cuento y la música, y así llegamos a la ambiciosa Torre de Marfil en Atlapa, el pabellón infantil en la primera Feria del Libro de Panamá, realizada en conjunto con la alcaldía y UNICEF. Tengo muchísimos recuerdos. Ahí montamos los cuentos y la poesía en los Diablos Rojos y en las paradas de buses y en los parques, y se fue multiplicando un deseo de talleres en muchísimos rincones del país. De las preguntas se parieron ideas y nos sorprendíamos y nos asombrábamos y era increíble porque juntos paríamos propuestas. Propuestas que eran juego, que eran danza, que eran cuentos, que eran identidades, territorios, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. Y luego de tanto encuentro y preguntas y propuestas, con los años se forjó una tribu increíblemente talentosa y diversa. Y hoy tengo la dicha de estar con Dagoberto y con Beto compartiendo este espacio, porque son parte de la gente que sabía de algo y que sabía de mucho y que sabía de todo, y gente distinta con propuestas distintas dentro de un universo poblado con una metodología que nos recordaba gloria en cada paso. No son talleres sueltos, son una conciencia pedagógica creativa que nos invita a todos y todas a seguir explorando nuestro propio mundo interior y proponiendo de forma creativa ideas que traspasarán los saberes formales y se multiplicarán a través del juego y el arte en estas nuevas propuestas para nuestra sociedad toda. ¡Wow! Esas eran palabras mayores que con los años nos fuimos dando cuenta que eran una realidad. Todos nos convertimos en talleristas. La niña que me habitaba en ese entonces hizo amigos nuevos y reforzó sus sueños de cambiar la educación en Panamá a través de talleres creativos con todas esas personas. De mis propios sueños creativos nacieron mis hijos, Juan Diego y Andreina. Ambos comenzaron a caminar en Casa Taller. Ellos hoy ya son adultos, son seres maravillosos que crean y cantan y pintan y escriben y proponen como adultos, sin dejar de reconocerse niño y niña, y tal vez un día logren cambiar esta sociedad y convertirla en un espacio de respeto y encuentro permanente entre múltiples saberes y múltiples vidas que se unen por y para el bienestar común. Verlos hoy, ser quien son, en verdad me llena de esperanza y reconozco la influencia de la tribu de Casa Taller en ellos. Dicen que se necesita un pueblo para educar a un niño y a una niña. Yo soy testigo viviente. Y Dagoberto decía hace un ratito Ubuntu. Yo creo que eso es justo lo que significa Ubuntu. Se necesita un pueblo para educar a un niño. Y nosotros teníamos un pueblo de saberes en ese Casa Taller. Mis propuestas de vida para mis talleres y mi país han sido desarrolladas con esta metodología del TIEC a partir de mi encuentro con Gloria. De aquí nació mi proyecto de Mi Casa de la Cultura, el cual desarrollé de 2018 hasta la fecha, concretando el sueño de crear la Escuela de Ciudadanía de Panamá Alberto Quiros Guardia, que ya tenemos 10 años de existencia el otro año, en febrero, y que ya es una ONG formal desde 2019. Si Dios quiere, el otro mes mi hijo Juan Diego será el nuevo presidente de la escuela. Mis talleres libres de pensamiento y escritura creativa continúan y en este momento el proyecto social en el que estamos proponiendo como familia, junto a mi sobrina Isacú y mis hermanos, para apoyar a chicas de 11 a 15 años en riesgo social, que ha empezado esta semana, se llama Chicas Q, y en
ese taller, en ese proyecto, estoy como directora de talentos y tallerista con la pedagogía TIEC. La tengo súper pendiente. Estos últimos 25 años han sido un viaje de autoconocimiento que me ha llevado a reconocer a mi propia maestra interior. Me convertí en una especie de hada madrina tallerística, capaz de despertar princesas con besos de arte y cuentos de vida, a enamorar mentes con canciones y demostrarles que los talleres brindan más herramientas que las clases formales de yo te enseño y tú aprendes, y que si nos damos la oportunidad, todas y todos iremos descubriendo que también somos seres creativos, capaces de transformar todos los mundos. Y para eso hacemos estos talleres. Están poniendo unas imágenes aquí. ¡Qué bonito! Allí estábamos juntos. Yo, la verdad es que estoy muy contenta de poder compartirles esto. De mis múltiples trabajos con Casa Taller, les recuerdo en especial Mi ciudad a mi manera, en la Cumbre de Presidentes, en donde hicimos talleres de cuento y canciones, en los talleres del abuelo de mi abuela, en los que además de compartir talleres fuimos parte del programa de televisión, de las películas, de los libros, nos fuimos de Penonomé a Bocas del Toro. En los talleres dicen que así sucedió, que eran interculturales que produjeron libros de cuentos con los idiomas de los grupos originarios de toda nuestra república, los talleres de juguetes y tantos otros de los que he sido parte como tallerista, siempre de la mano de Gloria, que es nuestra líder y maestra, y de mi gran amiga Margarita González y mi querida Mona y Pato, y la lista de gente poderosa es larga. Yo espero no dejar a nadie por fuera, porque gracias a esta tribu me reencontré con Lil Marie, quien desde hace años confesaba que vivía en la poesía y el arte, y con Nira Soberón y su sabiduría cinematográfica, y con Beto y Teo y José Colman y todo ese conocimiento ancestral, y con las historias de Dagoberto y los libros de Nuris, y la mente organizada y dulce de Antonella, y la estructura de María Magela, y con el arte y la conciencia de la raza de Nilsa Gustavino, y de Gume con sus proezas de papel reciclado, y los cuentos y belleza de Alma de Carlofón, y las pinturas de Jaime Rendón, y los cuentos y la teatralidad de Nicolás Buenaventura, y con Germán, y también con mi propia abuelita Laura, cuando en el 2002 nos recibió para decirnos que su abuelita y su abuelito hacía 100 años también habían sido niños. Esta metodología del TIEC me ha invitado a entrar al caos colectivo y recorrerlo sin miedo, desde mi niña interior, para transitarlo de la mano del juego y luego como adulta llegar a una reflexión madura de todas las experiencias que se han vivido y compartido en estos años de vida creativa. Hoy, junto a Gloria y a todo el equipo pedagógico del TIEC, soy parte del diplomado EIK, que estamos haciendo con la CP desde hace un año, y compartimos talleres creativos que promueven la educación cívica y ambiental. Gracias a estos proyectos me reencontré con Lida y he conocido más a Virginia y a Cristian y a Poli y a Cassandra y a Ana Melisa y a Boris y a Alejandro y a tanta gente maravillosa que nos ha acompañado estos 2 años. Para mí, como mujer tallerista, amiga, madre, persona, es un privilegio ser parte de este proyecto y de todos los que he podido acompañar y producir durante tantos años. No sé si ustedes son conscientes, pero mientras escribía estas palabras, miraba con asombro cómo al escribir la palabra tallerista, el autocorrector de Google no la reconoce y me la subraya en rojo. Insiste en decirme que la tengo mal escrita. Eso significa que nuestro trabajo aún no se ha completado, que nos falta muchísimo por hacer. Por eso sigo con mi propuesta para enamorar a Gloria y que diseñemos juntas una maestría en pensamiento y educación creativa que logre darnos el crédito académico por toda esta labor pedagógica de más de 25 años. ¿Quién de ustedes se anima a diseñarla con nosotras? Hoy mi niña artista y creativa me habla fuerte y me dice: mujer creativa, mujer maestra, tallerista poderosa, ábrase las alas del universo y muéstrele al mundo de lo que somos capaces. Cante, baile, cuente, escriba, juegue, proponga, ame, sonría, invite a otros a hacer lo mismo, desde nuestro arte, desde el encuentro creador de nuestros seres infinitos, desde
todo lo que somos aquí y en todas partes al mismo tiempo. Yo soy tallerista. Esta palabra tampoco la conoce Google porque me la sigue marcando en rojo, tallerista. Enrique, que está con nosotros hoy, la buscó en el diccionario y la Real Academia de la Lengua la define como persona que dirige la enseñanza de una actividad práctica en un taller de aprendizaje. Pero Google me la subraya. Tallerear, participar en un taller de creación literaria. Así que los demás que tallereamos, no estamos tallereando si no hacemos literatura, según la Real Academia de la Lengua. Y otra palabra que me encantaría que definiéramos juntos, que es tallerística. Yo digo que podemos definirla en algún taller. Creo que esas son algunas de nuestras próximas metas como tribu, que el resto del mundo lo entienda, lo viva y lo aplique para la educación y la vida de nuestro país y del mundo entero. ¿Quiénes somos? ¿Somos una tribu? ¿Nos sentimos parte? ¿Volveremos a hacerlo? ¿Qué sigue? ¿Les gustaría que pensáramos y desarrolláramos nuevas propuestas en conjunto? A mí me encantaría que pudiéramos pensar todas estas preguntas y seguir soñando juntos. Y quiero terminar mi cuento con un verso del poema Credo de lo que nace, del poeta Héctor Collado, que también nos acompañó en Casa Taller, y quien generosamente hace muchos años me lo dedicó mientras tallereábamos juntos, y dice así: creo, en fin, en todos los que pregonan la vida y la cantan, a pesar del absurdo y la mezquindad del orbe, y siguen naciendo todos los días y dándose todos los tiempos porque aman. Gracias nuevamente, Gloria Bejarano, y a todos ustedes por ser motores y partes de estos talleres que, como los carros, nos mueven y nos conmueven a través de la pedagogía TIEC, esta experiencia de vida que a través del arte, el juego y la pregunta nos invita a cambiar el mundo con nuestras propuestas creativas. Gracias. Gracias, Irma. Gracias por tu compartir tan rico y a Pato por ilustrarlo. Que Pato estaba ahí. Gracias, Bueno, Pato, qué foto más bella. linda. Gracias, Pato, qué belleza. Además por iniciativa propia, totalmente. Gracias Wow. por tus Pato, palabras, una belleza. Muchísimas gracias. por tu Qué cuento belleza. tan bien hilado y que nos ha, bueno, dado un recorrido completo, yo creo. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro querido Beto. Beto, levanta la mano, Saloma por ahí. Que no lo veo. A ver. Si Patricia deja de compartir. Ajá. Sí, Pato, gracias. De verdad, millón de gracias. listo. Gracias, Ahí Pato. está. Gracias, Irma. Bueno, Beto, el micrófono y la palabra es tuya. Adelante. No te escuchamos. Hay que activar el micrófono. Menos mal. Nuegambi, bemarn, evi mutikitpa. Bian dani muga. Bin serge vedammara, que ibiga uegi antoisa simuga. ¿Cuál es mi cuento? En esta diversidad, en esta locura que estamos escuchando, ¿no? Como decía el gran maestro Turpana, yo soy de un pueblo que está gobernado por grandes cantores y grandes poetas, ¿eh? El pueblo cuna. Soy cunadule. Desde que tengo memoria, noción de mi existencia, Andula Guargu estaba en la comunidad, como decía Irma, de Niado Ticantiquí, mi tierra, mi pueblo. Y mis maestros y maestras eran las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías, primos, primas, todos. Es decir, que toda la comunidad era mi maestro. Así crecí con confianza y aprendí de todos ellos. Una vez pasado el tiempo en Niado, ya un poquito más grandecito, en la ciudad una amiga me preguntó que si sabía algo de las historias, ella decía, de los mitos cunas. Me remonté inmediatamente evocando a los abuelos y abuelas, principalmente el momento
cuando nosotros, los niños, los nietos y las nietas, estábamos a la mesa, justo al momento del almuerzo. Y ese día, en ese momento, había bastante pesca. El abuelo agarró una historia, la historia de Daugala. El abuelo Julio empezó a contar la historia. Era la única historia que me acordaba en ese entonces, mas no me acordaba de otro, pero siempre crecí con canciones, con cantos, maracas, flautas, todo estaba allí. Ahora, el abuelo Julio ya ha viajado por los grandes ríos. Después de eso, la abuela siempre nos contaba las aventuras, todo lo que hacía el abuelo, los tallados que hacía él, todo. Y me decía, tu abuelo fue un gran cantor, fue un gran líder. Era Saila en la comunidad. Y ahora la abuela también está con él. Están viajando juntos ahora. Pero la abuela nos dejó un legado que me conectó después a lo que es la historia de lo que se conoce como el Camino del Caracol, porque la abuela que participó en la filmación de eso es mi abuela. Es mi abuela, digo, porque aún vive, aún existe, aún está con nosotros. Después de andar por muchos años en esta ciudad, tuve la oportunidad de conocer a otro personaje que muchos de ustedes también lo conocen, a Chigón Todogu, mejor conocido como Jorge Zarzaneda, maestro y hermano. Con él me relacioné al movimiento Fe y Alegría, hice mis primeros pininos como educador en una escuela granja, en Icacal, Costa Abajo de Colón. En esa escuela me relacioné de igual a igual con los chicos. Lo más importante, cuando nos quedábamos los fines de semana en la escuela granja, era jugar. Ir a la playa, claro, después de trabajar, después de hacer los labores de la granja, ¿no? Pero lo más importante que siempre me acuerdo con ellos, y siempre los muchachos cuando me ven nuevamente me dicen, profe Beto, ¿usted se acuerda cuando estuvimos donde estaban creciendo los nonis? Yo dije, sí, ¿cómo no? Claro que me acuerdo. Nosotros limpiamos todo ese noni. Y dije, sí, después lo ensuciamos. Me dice, sí, después lo ensuciamos, porque entre todos nos tirábamos los nonis en el cuerpo, tirábamos y salíamos lleno de nonis. Y esa experiencia de esos muchachos siempre lo quedaron grabados en ellos. Y a partir de eso, los muchachos que no querían quedarse los fines de semana en la escuela granja escucharon de que siempre los fines de semana había algarabía, había juego, había fiesta, había paseos, y poco a poco la granja se quedó con los estudiantes que había. Los fines de semana nadie más quería salir, todos querían quedarse, claro, siempre y cuando si el profesor Beto o el maestro Beto se quedaba con ellos, mientras que se quedaban otros, ellos se retiraban a sus casas. Este experimento, esta experiencia me marcó y me hizo cambiar mis estrategias de enseñanza. Salí de Icacal, Colón, Costa Abajo, para tener otras experiencias, pero con Fe y Alegría Internacional. Estando allí, participando en Fe y Alegría, me conecto con Casa Taller, me relaciono más con Casa Taller. Me acuerdo muy bien que la primera vez que llegué a Casa Taller a San Francisco, estaba la escuelita, la casita. Claro, por la invitación de mi hermano Teo, estaban los talleristas, como decía, estaban los talleristas todos, haciendo sus talleres, movimientos, como nos indicó Dagoberto, descubriendo espacios, buscando espacios, y entonces yo inconscientemente me conecté con ellos. Entré
Y en ese momento sentí a una persona a mi espalda, pegado a mi espalda, no sabía quién era. Me movía a la derecha, se movió a la derecha, me movía a la izquierda, iba para la derecha, me iba para atrás, iba para atrás y así. Yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Ya. Pero lo más divertido para mí fue que no había una conexión sin condiciones previas. ¿Ya? Adivinen quién era. Nada, nada, no había hecho planes, nada. Era Nira, que estaba pegado a mi espalda. Nira, fue fantástico, fantástico. Este juego me conectó con mi experiencia pedagógica y me dio más curiosidad. También me acuerdo que igual los talleristas me invitaron a contar cuentos a la calle. Yo sí, y eso me removió todas las entrañas, me hizo ver, me hizo despertar, y porque dentro de mí viven muchas historias, las historias de mi pueblo. Pero cuando llegaba a contar esas historias, como las historias cunas, son tan largas y eran larguísimas que hasta a mí me daba pena a veces, pero la gente se quedaba a escuchar. Y eso me hizo tener más confianza y valorar mi cultura. La palabra es nuestra forma de transmitir nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestra vida e historia. Otro aspecto importante que me conectó a Casa Taller es la forma como desarrollan la convivencia de los niños y niñas en los diferentes talleres, porque me hace recordar de mi propia vivencia. Cuando yo empecé como niño, como persona, yo me acordaba de la comunidad, de mi pueblo, ¿no? La creatividad en complicidad con el adulto, donde un palo puede ser una espada, una torre o un arma interestelar. Y para mí un palo podía ser un barco navegando entre grandes olas, o puede ser una cerbatana para tirarle una flechita a cualquier animal. Todo eso era lo que me conectó a lo que es Casa Taller. Por eso a veces yo digo que el amor, el juego, la convivencia, el arte, ¿ya? Y la conexión que debe haber con la naturaleza. En el caso de Casa Taller utilizan la literatura, en el caso Cuna utilizamos la narración oral, por los saberes ancestrales, como decía Dagoberto. La convivencia, el juego, la literatura, la tradición oral, el arte, la mola, el garba, todo lo que se hace allá, ¿ya? La naturaleza son elementos para crear y construir conocimiento en sí mismo. Ahora, en Casa Taller conocí a Margarita, la poesía y el arte. Desarrollé mis habilidades en la arquitectura. Los talleres consolidados con las comunidades indígenas que buscan que las ideas y los sueños de los habitantes o los usuarios de las obras arquitectónicas sean empoderados por ello. El cuna, el emberá o el nove, si son para los niños o son para una población adulta o para toda la población. Por eso, todas las construcciones, siempre pienso con la pertinencia cultural, de que todas las personas puedan llegar y que sientan que esa construcción que están haciendo son de ellos, y que siempre dentro de una construcción, que sea un hospital o lo que sea un centro de salud, debe haber colores, debe haber vegetación, debe haber una relación directa con la naturaleza, los materiales y todo eso. Entonces, todo eso, toda esa experiencia hace que sea parte, que sea un casatalleriano, vamos a suponer. Y toda esa vivencia, desde que nací, desde que crecí, desde que me relacioné en Fe y Alegría y conocí a Paulo Freire, después llegaron de Gloria, después conocer a Margarita y conocer todo eso, wow, es lo que uno ve, uno se siente ahora desarrollarlo, ¿no? Y lo más importante
para mí, de los conocimientos que mis abuelos, mis abuelas, los tíos y las tías me dieron, es que uno tiene que saber leer los signos de la naturaleza, el cantar de los pájaros, la brisa, por dónde viene y por dónde se va, el cauce de los ríos. Por eso la historia para el pueblo indígena es una historia en espiral, pero va creciendo, pero siempre tienes que ir hacia atrás y creciendo. Es un forma espiral. Y esa es la vivencia de uno. Uno tiene que remontarse atrás para no equivocarse. Ahora, y es lo que creo que es lo que hacemos, tejer vínculos, como decíamos. Estamos tejiendo vínculos en esta diversidad. Ya hay un chino allá, un chino colonense y una pocrieña, no sé dónde, del interior, que es Irma. ¿Ya? Gloria, ¿de dónde viene? Virginia. Ya, ahora tenemos una diversidad en esto viéndonos. Ya, gracias a ustedes por esta oportunidad que me dieron. Gracias a ti, Beto, por tu compartir. Bueno, yo voy a pasarle la palabra a Gloria, que es la tejedora final de los conversatorios, en donde va sacando como hilos dorados de cada cuento de esta noche y de todas las anteriores. Así que, Gloria, adelante. Bueno, yo escuchándolos a los tres, me acuerdo de una anécdota que leí en algún momento de un padre que vivía con su hijo y su familia en la montaña, no conocían el mar, y un día él decidió llevar a su hijo a conocer el mar. Pero el padre no llevó una cámara de fotografía ni nada. Y le dijo al niño, prepárate porque todo lo que vas a ver lo vas a registrar con tus ojos. No va a haber otra manera, ¿no? Y el niño cuando llegó y vio el mar, corrió y le dijo, papá, por favor, ayúdame a ver. Porque era tal la inmensidad que él creía que con sus dos ojos no, era imposible. Yo les diría a ustedes también, ayúdenme de tanto que han comentado porque realmente se abren puertas con toda esta reflexión. Sin embargo, pues yo quiero destacar bueno, Dago, ¿viste que era fácil? Que era buenísimo. Dago, no te oigo. El micrófono, Dago. Dago, está sin sonido. Después, escuchando a Beto y a Irma, yo, la Torre de Marfil y tantas cosas que se me olvidó decir. No te preocupes que a mí se me olvidan, me las están recordando. Yo también, por eso digo que estoy como así. Pero yo quiero rescatar algo, y es por lo que dije al principio, Dagoberto, mi respeto por tu compromiso político, porque tú eres un educador popular, auténtico, que nos das un ejemplo de grandeza, y pienso que es que el TIEC tiene una esencia política. El TIEC es eminentemente político. ¿Por qué? Por eso que tú comentaste, por eso de romper con las relaciones verticales para tejer entre todos, por eso de hacer laboratorios de democracia, por eso de respetar al otro, por eso de valorar la vida, la naturaleza. Entonces, esa es eminentemente político, y siento que tú lo plasmas de una manera, y para mí siempre ha sido, como te dije, un motivo de entonces, yo rescato eso. También que tú nos has traído a Antonella, y de verdad, es que por eso digo que me traen recuerdos y me traen cosas que se me van pasando. Y bueno, Antonella fue nuestra compañera que nos dejó en medio del abuelo de mi abuela, joven. Cuando yo empecé a trabajar con ella, yo sentía que ella era mi verdadera cómplice, porque todos eran nuevecitos, jovencitos, yo no conocía, pero Antonella sí la había conocido en años anteriores, cuando yo pasé por Panamá, hice los primeros talleres en el año 79, que yo iba para Cuba, y entonces
yo di un taller y ella era una niñita que estudiaba preescolar. Y ella, cuando terminó el taller, ella levantó la mano y dijo, yo quiero decir una cosa, yo estudio preescolar, pero yo lo que quiero ser es una maestra como usted. Y era una niñita. Y después me la encontré ya directora de educación preescolar en el Ministerio de Educación, ya una mujer y todo. Y cuando la invité a trabajar en el abuelo de mi abuela, pues era la persona que yo conocía de años, ¿no? Y la que perdí, y la que perdimos, ¿no? Pero ellas, igual, como yo digo, se fueron para quedarse. Entonces, Irma también la nombró, y entonces aquí está presente Antonella con nosotros. Y bueno, muchas cosas. Realmente siento que, como dije, las culturas nos están dando tanta riqueza y ustedes están encarnando esto, ¿no? De los saberes ancestrales y de todo lo que nosotros hemos explorado y hemos vivido. Irma, ese concepto tuyo, ¿sí?, de la conciencia pedagógica me encanta, porque no es una cosa que ya se vuelve más espiritual, más allá. Entonces me parece que es un aporte muy lindo. Y también esa narrativa que nos ha dado, que es como recordar, pero con la riqueza de la emoción y el sentimiento. También han traído ustedes a Nira, gran maestra nuestra, una mujer a quien respetamos y valoramos por su trabajo en el teatro, en el cine y su manera, su propia vida, ¿no? Entonces, hoy está con nosotros y ustedes la han traído. Gracias. Y gracias, Beto, por traernos al maestro Turpana, porque tú sabes que para mí él, el que nos acompañó en tantos proyectos, nos enriqueció tanto con su poesía, con su riqueza, con él mismo. O sea que, hoy me parece que ustedes nos han traído un pueblo acá, ¿no? En esto de lo que nos ha ofrecido este trabajo, la oportunidad de conocernos y de enriquecernos mutuamente con tantas cosas, ¿no? Así que me parece que me parece, Dago, que tu mar de cuentos es un territorio maravilloso para que tú estás. Yo no he podido estar cerca, pero siempre estoy enterada y siempre sé que es una propuesta que está allí, como están propuestas los talleres de Irma. O sea, son espacios que tienen un gran potencial, ¿no? Allí para desarrollar. Beto, gracias por empezarnos a hablar en tu propio idioma. Como decíamos nosotros, ¿sí?, de que cantar y contar en nuestro propio idioma, ¿sí?, por traernos acá ese sonido, esa riqueza de la lengua indígena, y asociarnos en esa infancia de conocimiento, porque siempre recuerdo que tu abuelo, tu hermano, nos contó, cuando él fue a averiguarle al abuelo, que le contara un poco desde su infancia, y no le quería contar porque llevaba una grabadora en la mano. No le contó, silencio absoluto. Para mí eso, a mí me marcó muchísimo, y tanto que lo pusimos en la película, ¿verdad? Él no hablaba, llevó un cuaderno y tampoco le contaba nada. Y Teobaldo desistió, ya no, con mi abuelo no, voy a preguntarle a otro abuelo, pero al mío no me quiso contar nada, ¿no? Y un buen día, ¿cómo fue Beto? Un buen día se lo llevó al monte, ¿no? El micrófono. Se llevó a pescar, los dos se fueron a pescar, y en ese momento el abuelo se soltó. Habló por horas, todas las historias. Y en ese momento no tenía nada, ni cuaderno, ni grabador, ni nada, solamente el oído. Lo mismo que el niño que no solo tenía los ojos para ver, pero que le dijo, es que mira mis labios, no podemos perder la tradición oral. Es por acá que aprendemos la palabra, esto que tú decías, Irma, de la palabra, ¿no? Entonces, eso me pareció una lección hermosísima de este abuelo, para que valoremos la palabra, ¿no? Que de pronto también esto es como que se nos va, ¿no?
Bien, apareció Jorge Zarzaneda y empiezan a aparecer otros personajes con los que ahora estamos conspirando para nuevos proyectos. Y entonces, bueno, ahí vamos. Yo Yo quisiera abrir el compás, Gloria, a ver si alguien para tiene que, alguna sí, pregunta, eso, comentario. o algún otro comentario. De el abuelo de mi abuela nació Canta Contó, que fue un trío, un colectivo de narración oral que hice con Alejo González y Lil María Herrera. Sí. Y nació acá en la capital y luego ellos se fueron a Chiriquí y luego seguimos. Yo fui a Chiriquí a contar, ellos vinieron a Colón a contar y nos mantuvimos por varios años como un colectivo de narración oral. Gracias, Dago. Cruzana tiene la manito levantada. Adelante, Cruzana. Sí, buenas tardes para todos. Estoy muy contenta de poder encontrarme con ustedes en todas estas historias. No alcancé sino una parte de Irma y otra de Beto. Estaba chofereando para que nos creemos. Entonces, el de tallereando, tallerista, taller, ¿cómo es? Todos esos que no están completos en el diccionario. Maravillosa la narración de Irma, muy emotiva, muy fuerte, muy linda. De Beto me gustó mucho y trae una cosa muy interesante que recuerdas y es lo de la espiral. Muy importante la espiral en toda la construcción de vida. Hay una espiral famosa que es la espiral Fibonacci, que es esa espiral, o sea, uno la encuentra en todos los frutos, en los árboles, todos crecen en espiral, la vida se mueve en espiral, nuestra mano como es de espiral, ese elemento de la espiral tiene mucha fuerza en el contexto no solamente de la biología y la vida, sino también en todo lo que nosotros podamos emprender. Esa espiral es un elemento muy fuerte y muy interesante, Beto. No sé cómo lo trabajarían ustedes, pero lo mencionaste y me llamó la atención y quería como que se retomara eso. La espiral está en todas las frutas, en las naranjas, en todas las frutas. Nada crece sin la espiral. El famoso bastón que también está en los ¿cómo es? En el helecho antiguo, ¿cómo es que llama ese helecho? Cuaternario. El No, hecho pues, cuaternario. Aquí en Colombia se le dice el sarro, que es la inspiración también, que la inspiración del poder. Es muy bonito. Es decir, yo no sé, Beto, cómo han trabajado ustedes la espiral, pero es una cosa muy fuerte en la comprensión y en el desarrollo real de la vida y maravilloso que se toque en esta parte de la literatura. Bueno, eso quería como decirles y estoy muy contenta de irlos conociendo, de saber cómo van creando y nos vamos conjugando en esta vida, que es un asunto muy maravilloso que nos da el Internet. Gracias. Gracias, Cruzana. Lida, buenas noches, bienvenida. Hola, bonita noche a todos y todas. Bueno, lo primero es que con lo que decía Dago de, cuando hablaban las otras dos personas que habló, Irma, Beto, como que decía, faltó decir algo, estaba pensando un poco en Voces en el Parque, en el cuento, y creo que aunque muchos y muchas vivimos o nos encontramos en espacios comunes, cada uno y cada una lo vivió de una manera diferente y creo que este espacio también permite ver esas múltiples miradas de un solo momento, de un solo instante que tuvimos en conjunto, pero desde múltiples perspectivas y eso me parece que es un ejercicio muy enriquecedor en lo que veo el día de hoy. Pues Irma sabe cuánto afecto y claro, hoy fue un recordatorio de memoria de saber cuántas cosas y en cuántas cosas nos hemos reencontrado. Tengo una pregunta para Beto. Yo con Beto he tenido varios encuentros, pero este año
por casualidades de la vida bonitas en EICA, terminamos juntos en un espacio con unos chicos de una escuela, porque ellos estaban haciendo un trabajo frente a un tema de un problema, hace- identificamos problemas ambientales y estábamos construyendo para leer ese problema algo así como una cartografía sonora. Pero allí los aportes de Beto fueron muy interesantes como arquitecto. O sea, cuando digo como tallerista, arquitecto, TIEC, no sé cuál sería el orden. Mi pregunta para Beto es, ¿cómo ha sido ese diálogo, Beto? ¿Qué hallazgos has tenido en tu ejercicio disciplinar como arquitecto y la arquitectura? Tú lo anunciaste en tu conversación, pero sí me queda como esa idea de querer escuchar un poco más sobre eso. Gracias. Sí, bueno, es difícil, es sumamente difícil la arquitectura vernacular versus la arquitectura contemporánea o la moderna, ya que es muy complicado en las ciudades, pero en las comunidades ahí se puede hacer todo tipo de arquitectura, ¿ya? Menos lo que vemos siempre en las ciudades, la convencional. Pero en las comunidades la arquitectura vernacular, la arquitectura, la conversación, la entrega de los materiales naturales para la convivencia con el ser humano es fantástico allí. Ahí se puede hacer mucha arquitectura en esa combinación. Pero en las ciudades poco se está desarrollando, poco se está desarrollando. Algunas personas que quieren sus casas de esa manera, de un material orgánico, de un material, vamos a poner, cero carbono, en este caso, que es el término que están utilizando ahora, pero se puede hacer. Y lo conveniente es tratar de que las mismas comunidades nos den ideas de cómo ellos quieren su casa, cómo ellos quieren su construcción, cuál es el material, y ese es el trabajo que se ha hecho. Tengo una experiencia con el taller TIEC que me ayudó Margarita hace 6 años atrás, que es una consultoría que hicimos para el BID, que fue construcciones de instituciones, de centro de salud y de centro de formación infantil, o el CAIPI, el CAIPI infantil, pero con pertinencia cultural. Yo como arquitecto y como conocedores del TIE, lo primero que hicimos es llegar a la comunidad, sentarnos con la comunidad y hablar con la comunidad y presentarle la propuesta de lo que yo creía. Pero claro, dejándole la puerta abierta para que ellos nos dieran ideas de cómo podía ellos creer que su caipi, que sus niños pueden jugar. Salieron un montón de cosas, figuras geométricas, porque trabajamos con el pueblo Nove Buglé, y el pueblo Nove Buglé utiliza mucho el triángulo, ¿ya? Utiliza, se ve en su vestimenta las formas geométricas, y eso es lo que se hizo. Se hizo una construcción cónica, porque donde ellos viven, como los vientos son fuertes, y el techo cónico hace que el viento vaya disipándose. Y entonces son otro tipo de conocimientos ancestrales que podemos utilizar desde la arquitectura para nuestras comunidades. ¿Te respondí, Lida? Claro que sí, quedé como con ganas de seguir conversándolo. Gracias, Beto. Aprendí mucho. Adelante, Gloria. Para completar un poco la pregunta de Lida, yo creo que también Pato te puede dar testimonio de lo que fue la experiencia en la isla, que obvio se contrataron a un estudio de arquitectos para hacer la escuelita, ¿no? El CEFACEI, y ellos presentaron un plano tradicional. Bueno, quiero decirles que nos sentamos prácticamente 6 horas con ellos a preguntarles qué tenía que ver eso con la cultura de un pueblo afropanameño, porque todo el pueblo es afropanameño, un pueblo de pescadores. Entonces, no tenían respuesta los arquitectos.
O sea, ¿qué cultura? Entonces, bueno, ¿cómo estos niños se reconocen allí? ¿Qué hay de esa cultura? ¿Qué hay de lo que ellos viven en esa propuesta de construcción? Y les contamos cómo los niños le habían puesto a su escuelita un nombre porque como estaban de rincón prestado, que esa frase la aprendí de Cruzana, de rincón prestado, ¿no? Y siempre la uso, me encanta. Estaban de rincón prestado en un centro comunal que les prestaban por la mañana para la escuelita y había que recoger todo para dejar libre el espacio para la tarde. Entonces todo se cargaba en cajas de plástico, el jardín. Entonces los niños salían con Patricia cargando sus cajitas para guardarlas en la casa de casa taller. Y un día le dijeron, Pato, parecemos el caracol con la casa a cuestas. Y así se llamó su esquelita, la casa del caracol. Pero el trabajo para que los arquitectos hicieran un diseño caracol, Beto, un diseño en espiral para la escuelita, lo lograron, hicieron un diseño muy, muy bonito y todo, pero quien lo concretó fue un muchacho que trabajaba en una arquitectura comunitaria y con Aguadua y con el madera. Se hizo, ya contó Patricia, una escuela en ese diseño que lo construyó con todo el pueblo y que ganó un premio en Nueva York en la construcción, ¿no? Entonces, para ver cómo sale de las ideas de la gente, ¿no? Las cosas es escuchar, un poco lo que decía Dagoberto al principio, escuchar primero. ¿No? Ya, era eso que quería completar porque me acordé pues que la experiencia de Beto y esta otra, lo que aprendemos de esta pedagogía es eso, empezar por tomar en cuenta al otro, ¿cierto? Y escuchar. A ver, Irma, que tiene la manito levantada. Gracias. Bueno, yo estaba pensando en toda esta parte espiritual de la espiral. Tal vez conscientemente no estaba anuente de este movimiento circular permanente adentro de mí. Y cuando vi el símbolo de Casa Taller la primera vez, me di cuenta que yo dibujaba espirales. Y después que estuve pintando, pues la espiral siempre estuvo en mí, porque está en todos, como un símbolo sagrado celta, de hecho, es un símbolo de espiritualidad ancestral. Yo no sé desde cuándo existe este símbolo como simbología espiritual, pero me gustaría, ya que Gloria le llamó la atención mi tema de volver esta parte de tallerear algo trascendental, porque yo lo veo de una forma trascendental, que pudiéramos hacer un encuentro de cómo todas estas experiencias nos van conectando, no solamente para una propuesta pedagógica, sino para la existencia toda. Que yo hablaba de esto de todo a la vez en todas partes al mismo tiempo, de la película, que no sé si la vieron, que si no la vieron se la recomiendo, que es súper ultra loca para ser realmente un cineforo. Pero yo siento que mi experiencia en Casa Taller y en la vida toda ha sido como en múltiples mundos a la vez, en todas partes, al mismo tiempo, sin que seamos conscientes. Entonces, como este análisis sociológico, antropológico, espiritual, religioso, educativo, metodológico, llevarlo como a una conversación, así como tal vez Gloria tú hacías antes, que nos invitabas a los talleres de los miércoles o a los que tú también te reunías, ¿te acuerdas? En la Ciudad del Saber. Los miércoles de pensamiento. Ajá, los miércoles de pensamiento, que mi espacio también se llamaba el taller de los miércoles, así que los miércoles seguramente hay algo en el universo que invita a que reflexionemos, que sería delicioso podernos ir más allá con todo esto y ver qué sigue de aquí. Yo te decía y proponía en mi cuento hacer una maestría. Cruzana es una profesora que hace maestría y doctorado y que lleva los talleres, que yo le dije la vez pasada que la escuché, me quedé como, wow, ¿qué sigue Gloria Bejarano? No podemos, no sabemos, pensémoslo juntos, propongamos juntos, hagamos que esta tribu se recupere y que podamos volver a pensar juntos cómo hacer que esto llegue a más personas para la paz. En este momento que tenemos tanto conflicto y que estamos en
movimiento tan incierto a nivel de mundo, cómo estos talleres con esta metodología nos puede ayudar a mejorar esta incertidumbre y transitar el caos de una manera más oxigenada. Pequeño comentario. Realmente, con estos encuentros, yo lo he pensado muchísimo, estuve hablándolo con Mona, me he convencido de que lo que está ocurriendo acá es una cátedra libre donde los saberes se ponen allí, sin necesidad de las estructuras tradicionales. Yo sí creo, tengo temor que por formalizar tanto, o sea, por repetir las estructuras académicas, nosotros podamos, perdamos como la frescura, la frescura. Digo esto, ya el TIEC era una persona como Cruzana, y era una persona como Álvaro, como Oscar, que están viviendo la academia intensamente, ellos le están dando esa dimensión. Y eso es, para nosotros, es un espacio de conocimiento desde la academia, ¿ves? Pero no podemos que nos encajemos todos en esta. Esto es lo que nos está pasando con el diplomado, ¿verdad? Tratamos de jugar en los dos lenguajes porque son complementarios. Porque la ciencia, y ya Ben decía Dagoberto, lo primero que él vio cuando llegó es que el proyecto invitaba a investigar, ¿no? No estaba con el título de la investigación, de la academia, pero nos llevó a investigar y Ave María lo que conocimos del país nosotros con ese proyecto. ¿Qué escuela? 100 lugares del país, 10 culturas ahí, nosotros y maestros que nos enseñaron. Yo no quiero, porque para mí respirar, Colón fue Dagoberto contándonos y Mistacaná y todas estas cosas que descubrimos fue de una fuerza muy grande y el mundo indígena que, o sea, y el interior y el campesino, es decir, se abrió un poco cuando tú dices, y cierro con esto, ¿cómo ir a todas partes? Mira, ¿te acuerdas cuando nos salimos de Atlapa? Y me encantó que lo comentaras, que ustedes se fueron a decir poesía en la calle, en las paradas de buses, en los parques, subieron a los buses y a contar cuentos, y la gente estaba asustadísima, que en ese momento el TIEC dijo, nos rebosamos, salimos, queremos estar con todo el mundo, en cambio estar aquí encerrados en esta feria, ¿ves? Es decir, y eso está ocurriendo aquí, eso mismo, está ocurriendo aquí, miren cuántos lugares, ya Lida está mapeando en todos los lugares donde está el TIEC, es decir, hay por las vías normales de la fuerza del trabajo, las cosas van ocurriendo también. ¿Cómo lo sistematizamos? Y ahí sí, Cruzana tiene la palabra, ¿no? En el sentido de la importancia de sistematizar esto, pero no sería tanto la fuerza de convertirlo. Álvaro Sánchez me dio la primera lección hace 25 años en Bogotá, cuando yo le dije, yo quería hacer una escuela y no fue posible, no quería estar sola. Y él me dijo, ¿cómo que no? Mire todo lo que estamos haciendo, aunque estemos retirados. Cada cual hace, pero mira lo que está pasando, Gloria, y hace 25 años. Entonces, era eso un poco que quería comentarle. Irma, sí hay una fuerza de querer contarle, de contar, pero vamos a aprovechar estas redes, que para eso estamos en la época de las redes. Y sí vamos a construir conocimiento porque tenemos todo el potencial de las personas que estamos acá para hacerlo de una manera colectiva. Gracias, Gloria. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Si no, bueno, son las 7:30. No veo ninguna otra manito levantada. Nada más quería recordarles algo importante. El próximo... Susana tiene la mano levantada. ¿Quién? Susana. Cruzana. Ah, sí, perdón. Adelante. Gracias. A propósito, pues, de la inquietud que tiene Irma, y de pronto algunos, uno
la academia no es la única forma de hacer escuela, o sea, inclusive la academia tiene que ser renovada. La academia nunca gradúa como novelista, ni como pintor y escultor, pues puede dar algunos títulos, pero yo creo que más que la titularidad la da ser dueño de, ¿cierto? Entonces yo creo que en eso ser dueño de un saber es a partir de la creación o de la innovación lo que hace que uno sea dueño de. Esa es la titularidad. Esa titularidad pues la fueron cogiendo las empresas educativas, ¿cierto? Para dar título de que usted sabe estas cosas y en eso están de acuerdo los gobiernos. Pero aquí hay una titularidad sobre el TIEC. O sea, aquí hay escuela, ¿cierto? Sí, sí, hay que buscar, por eso me gustó tanto la palabra de la talleridad, de talleristas, Tallerística, la tallerística. tallerística, ¿cierto? Tal vez tendríamos que buscar unos nombres que pueden emerger de las mismas conversaciones, así es que se hace la investigación. Y para ser investigadores no solamente hay que estar en un instituto que te certifique, ¿cierto? La divulgación es un elemento importante en elementos certificados. Nosotros somos muy de la certificación, pero aquí hay un conocimiento, hay una experiencia, hay una construcción. Como decía Ortega y Gasset, el estilo es el hombre. Entonces aquí hay que mirar el estilo, hay que mirar en qué es lo que se está innovando, ¿cierto? Cómo es que es este proceso y si nos amerita una reflexión y jugar con las reglas de juego de la academia. A través de la sistematización, plasmar las regularidades. Uno encuentra, pues, regularidades es como se construye una ciencia. Una ciencia tiene unas leyes o unas regularidades y unos principios rectores. Uno aquí encuentra la participación, uno encuentra aquí también la individualidad, la diferencia, allí donde muchas veces y yo creo que es como el otro camino que podemos empezar a trabajar, ya no sobre la igualdad, porque la igualdad fue un paso muy importante para reconocer al otro, pero ahora entramos en el mundo es de la diferencia, no somos iguales, afortunadamente. Y el paradigma de la biología ha tenido muchos opositores, inclusive en la mirada clásica y tradicional de la democracia. Pero cuando entremos a trabajar sobre la diferencia que es la vitalidad, la vida, mire, dos palmas no son iguales, ¿sí o no, Beto? Dos árboles no son iguales, los dos peces, o sea, ni los peces, la vida trabaja, lo vital es diferente. Entonces, creo que aquí en TIEC se hacía eso. Me acuerdo que nos sentábamos frente a unas hojas cuando contaban, hacíamos las historias de los cuentos maravillosos a partir de los relatos de los sujetos. Entonces, el que sabía escribir mejor, ese era el que relataba el cuento, el otro era el que pintaba. O sea, las habilidades, las capacidades son diferentes. Entonces, aquí hay unas cosas muy importantes, muy avanzadas en el pensamiento para construir, pues utilicemos el término democracias, porque a mí no me gusta mucho eso, pero para construir de otra manera. Entonces aquí y encontramos en estos conversatorios unas regularidades, es decir, unas cosas que se repiten y que pueden entrar o como arquetipos o como regularidades, otras como principios. Mira que ya ahí tenemos elementos para hablarle al mundo de una pedagogía que tiene unos principios rectores, que tiene unas preguntas orientadoras. La pregunta, como lo decía yo la vez pasada, la pregunta es el eje para hacer ciencia, para la investigación, pero también para el arte, ¿cierto? Fíjense, en los cuentos maravillosos hay uno que interroga y otro que responde, pues, es decir, y la pregunta está en los niños y las preguntas están en todos nosotros. Entonces, mire que hay unos elementos muy valiosos. Aquí no solamente era la pregunta para el juego, en los talleres de educación ambiental con mujeres también era la pregunta. En los proyectos que hicimos en Pascual Bravo, cogí el TIEC con el semillero de investigación de tecnólogos y salieron inventos, o sea, construimos, por ejemplo, me acuerdo, un aparato que alimentara a los perros, que les diera el agua y les diera la comida dosificada, hace más de 20 años. Y eso salió de un TIEC.
Y eso se convirtió en un pequeño artefacto que hizo ya como microempresa, pues, o sea, en un invento, una invención que después salió al mercado. O sea, eso, mire, es tecnología, es tecnología. Entonces, aquí hay una cosa poderosa, tenemos que sistematizarla, decirle al mundo que esta experiencia tiene unas cosas muy valiosas y eso sí se puede hacer. Todos estos conversatorios ya los tenemos registrados, ¿cierto? Grabados. Hay que Sí, escucharlos, sacar las categorías, por ejemplo, esa categoría de Beto, la espiral, y todo lo que cuenta en la construcción de la escuela. Ya la escuela, y cuando hablo de escuelas de la universidad, ya no hay que ya no hay que hacerle, y está trazado sobre un cuadrado, y uno se enfila dándose la espalda unos a otros. O sea, eso hay que revisarlo, sobre escritorios fijos, y ahora son rodantes. La noción de territorio, ya la identidad no está solamente fijada en el territorio, porque eso aparentemente son bondades para unas comunidades, pero son desventajas históricas con el tiempo, porque también tienen derecho a movilizarse por el mundo, es que la tierra es de todos. Entonces, los retos son muy grandes, y este TIEC puede hacer esas aperturas, ¿cierto? Porque no tienen por qué quedarse, uno no tiene por qué quedarse en un territorio, uno puede conocer diferentes territorios, andar diferente, y eso, uno se identifica con música japonesa, y yo vivo aquí, montañera de jardín, vivo aquí en Medellín, ¿cierto? Y me gusta la música de Celia, me gusta la salsa, y me gusta otras cosas que no son de mi territorio. Entonces, en eso hay que tener camino, y sí tenemos que ser muy juiciosos. viaje, puro viaje, sí. Sí, ay, qué pena, me demoré mucho, disculpen. No, buenísimo tu aporte, Cruzana. Dago, tú Dago, querías hacer una pregunta, tenías la manito. Dago, Un Sí, aporte. bueno, me tocó en algún momento ser expositora a nivel internacional en un simposio sobre programas para niños en contextos de pobreza. Y yo respeto mucho la academia. eh, yo soy un poquito disfuncional en la academia, pero al que ha logrado sobrevivir a la academia lo respeto mucho, lo quiero, pero cuando tocó hacer mi presentación, como yo soy profesor por accidente, nunca he falsificado diplomas ni nada por el estilo, pero bueno, en algún momento la vida me profesoró, entonces me tocó autopresentarme y les dije que no, en mi currículum no presentaba ningún título universitario porque mis maestros eran los niños y los pobres y aún no habían decidido graduarme. Entonces yo en ese sentido pienso que una de las cosas buenas que tiene la metodología en Casa Taller, más que todo la concepción pedagógica de Casa Taller, es esa eh, posibilidad de aprender sin encasillarse. Y una de las dificultades que tiene el asunto de la academia es cuando ya empezamos a aferrarnos a las certezas. Y la pedagogía que ahora conozco como TIEC, en aquel momento no hablábamos de TIEC, y gracias por el bautizo, tiene esa apertura a lo nuevo, a lo diferente, al recorrido, al camino, y el asunto en algún momento Gloria nos hablaba de la mirada de asombro. La mirada de asombro. Cuando perdemos la mirada de asombro y ya categorizamos y etiquetamos las cosas, hay que tener cuidado con eso. Ahora, no le quiero decir con esto, me entero del gran trabajo que está haciendo Cruzana y que están haciendo otros. Yo creo en la sistematización. La sistematización es importante. Lo que creo, y yo sé que Irma está con muy buenas intenciones porque la conozco y la quiero y la admiro,
Pero es importante también toda esta conversación porque hay que tener, por un lado, amor a la academia, valoración a la academia, pero siempre mantener ese miedo al academicismo, mantener esa cautela con el academicismo. Y esa es mi reflexión, disculpe. Gracias, Dago. Gracias, Dago. Queda pues abierta una propuesta. ¿Qué hacemos? Nos vamos a traer a Cruzana, ¿verdad? ¿Te vendrías, Cruzana? Por favor. Bueno, yo quiero decir algo antes de terminar rapidito. Yo creo, tal vez, porque tengo a mi niña muy a flor de piel, que dentro de ese asombro, esa inocencia y ese deseo de que las cosas sean distintas, aunque estamos ahorita en un diplomado formal con EIK, se puede seguir siendo nosotros, TIEC, desde el arte, desde la cultura, desde el cuento, desde la inocencia, desde el juego. Y a eso quisiera que le demos alas. No es que yo diga que nos vamos a volver una academia, es que yo diga que podamos crecer en esto, que podamos llegar a más gente, desde esta belleza, desde esta inocencia, desde este asombro, desde este juego permanente de lo que somos cada uno de nosotros, para que el otro también se atreva a hacer. Eso es lo que yo quisiera proponer. Bueno, yo creo que de aquí saldrán muchas cosas que todavía nos sondeamos como en todos los TIEC, que salen cosas y llegan a lugares que no pensamos y bueno, salen cosas mágicas. Yo creo que esto es un inicio, yo creo que los encuentros tejen muchas cosas y creo que este también es como la base. Acuérdense que, por eso quería, ahí se me cortó antes, pero el próximo sábado, no este que viene, sino el de arriba, el 28, tenemos nuestro encuentro presencial. Va a ser en el Jacarandá de 8 de la mañana a 12 mediodía. Por favor, corran la voz con los demás talleristas que ustedes conocen. Siempre es más chévere cuando uno jala a un amigo, así que entre los talleristas que hoy no se han podido conectar, Lil dijo que está lloviendo muy fuerte, que no se ha podido conectar, pero que estaba con muchas ganas de conectarse hoy. Y bueno, igual Alberto también lo escribió en el chat de la tribu. Así que pues sería fenomenal que ese encuentro sea un espacio lindo en el que podamos eso, pues, desarrollar un poco más. Y bueno, voy a hacer una invitación formal para ese día. Ahí vamos a explicar cómo va a funcionar ese encuentro. Creo que también va a tener oportunidad de participar personas que no están físicamente en Panamá, pero que vamos a ingeniárnoslas y ser creativos para que puedan estar ahí con nosotros, todos aquellos que quieran participar. Así que por ahí recibirán la invitación en la tribu. Y bueno, Gloria, te doy la palabra para que tú cierres esta sexta ronda tan linda. Bueno, Quiero pues decir antes una cosita. En Colombia hay elecciones el día siguiente, 29. Yo tenía ganas de acompañarlos ese 28, pero hay elecciones y quiero hacer uso de mi voto, que nos autorizaron en el año 58, ni siquiera 100 años. Nos autorizaron a las mujeres a votar. No llevamos Cruzana, ni siquiera- pues Cruzana, hay yo hay- levanté la mano hay para vuelos preguntarle a tempranitos. Cruzana. Yo levanté la mano para preguntarle a Cruzana si su agenda le permitía venir. Pero no, Cruzana, vamos a preparar para el verano, para algún momento, vamos a hacer, Dago, un encuentro hagamos, ¿sí? Pero en otro momento y ahí Cruzana con tiempo se prepara y nos acompaña. Y podemos hacer ese encuentro de trabajo de sistematización de Exacto, experiencias, exacto. porque en eso sí comparto con Dago, o sea, el hecho de que sea, voy a decirlo en términos olímpicos, tan bacano no significa que no tenga rigurosidad, que es la rigurosidad que dan los discursos, ¿cierto? El lenguaje mismo que tenemos son estructuras y lo podemos hacer y también hay que divulgarlo, ya sea como libro. Aquí ya hay dos antecedentes fuertes. La tesis de esta niña de, ¿cómo es que se llama ella? Esa tesis doctoral es valiosa, o sea, ahí hay un asunto muy valioso, qué bueno conocer esa tesis. También en la mía hay un referente al TIEC y esos trabajos que tienen, esos ya son antecedentes de conocimiento del TIEC. Hay que hacer un ejercicio. Susana, yo tengo por lo menos comenzaba con 3 libros
que están ahí escritos de todas las experiencias. Tengo bastante escrito. Lo único es que no lo he organizado para, no, está ahí. O sea, para que me publicarlo. sí. Pero Hay ya está material, yo siento que hay suficiente material, suficiente con material las, escrito. o sea, si sumamos como las tesis que hay, la de Irma, la de Poli, Sí, los hay que, escritos de Gloria, hay como ya una base yo te voy fuerte. a Gloria publicó hace algún tiempo también algo sobre el TIEC, si no estoy mal en internet o algo así. Una base Exacto. muy importante, da mucha luz, da mucho camino. Bueno, ya Y la lo que inteligencia estamos artificial lo conversando. reconoce. ¿Ah? Ya la inteligencia artificial lo reconoce que es la pedagogía que Bueno, eso es, aquí hay un camino y aquí hay una escuela. Aquí hay una escuela. ¿cómo no? Bueno, Viva, una escuela viva, porque no se puede encajonar, como dice Dago, es viva, sí, eso viva es y verdad. cambiante. Muchas gracias. Bueno, Bueno, Gloria, adelante. no, muy bien, muy rico. Yo creo que esto cada vez nos abre más la gana de hacer, de llegar finalmente a nuevas metas. Muchísimas gracias. Beto, muy rica esa mirada. Dago, hasta que te traje. Ave María. Irma, sí, como siempre está, pero muy linda la reflexión, Irma, muchas gracias. Realmente es un gran aporte para todo lo que estamos haciendo. Bueno, sin más, vamos a dar cierre a esta sexta ronda. Gracias a todos por conectarse, por estar aquí, por sus aportes, sus preguntas y todo lo que hoy nos han compartido Dago, Beto, Irma. Gracias por su tiempo y por aceptar esta invitación. Nos queda 2 rondas más antes ya del encuentro presencial. Así que bueno, atentos ahí a la tribu que por ahí se mandan los flyers para invitarlos y bueno, esperemos que podamos contar con ustedes. Un abrazo grande. Feliz noche. Hasta mañana, ¿no? Yo mañana no sé si podré conectarme, que tengo una cita médica con mi esposo. Entonces a las 6:30 voy a tratar. En todo caso, un abrazo. Ok, gracias.